las últimas semanas se ha producido una epidemia conocida como el Zika. Esta puede causar síntomas de fiebre, conjuntivitis, dolores musculares y suelen durar entre 2 a 7 días. Como medida preventiva, hay que erradicar a los mosquitos. ¿Cómo yo haría para eliminar estos mosquitos con mi super máquina de rayos láser? Esta idea de identificar un mosquito en una pared parte de un mito que nace luego de la publicación del libro La geometría de Descartes, la cual fue hecha en 1637. Este tema del cual vamos a hablar el día de hoy se conoce como el sistema de coordenadas cartesianas gracias a él. El sistema de coordenadas cartesianas es un sistema compuesto por dos rectas secantes y perpendiculares. Eso quiere decir que más o menos están en esta posición. Este sistema me permite identificar la posición de un punto en el plano. Algo que es sumamente importante es conocer que existen dos rectas, una que se conoce como el eje X y otra que se conoce como el eje Y. Sobre el eje X se toman todos los valores que corresponden a la variable X y sobre el eje Y todos los valores que corresponden a la variable Y. Algo que es de suma importancia es que el eje X se denota con la letra X, el eje Y se denota con la letra Y y ambos tienen un nombre que es de suma importancia. El eje X se conoce como el eje de las abscisas y el eje Y se conoce como el eje de las ordenadas. Ese es como su nombre más formal. Ambos ejes son dos rectas que tienen un sistema de numeración de cantidades que son positivas y cantidades que son negativas. Algo que es importante es conocer hacia dónde van las positivas y hacia dónde van las negativas. Cuando hablamos del sistema de coordenadas cartesianas tenemos dos rectas que son secantes y perpendiculares. Eso quiere decir que se cortan en un punto. Cuando se cortan en un punto nosotros obtenemos un centro que se conoce como el centro de las coordenadas cartesianas. Si tenemos estas coordenadas cartesianas donde el eje X es el eje horizontal y donde el eje Y es el eje vertical, nosotros podemos decir que a la derecha de este están ubicados todos los valores que son positivos en el eje X, el eje de las abscisas. Y a la izquierda de este punto de referencia están ubicados todos esos valores negativos. Ahora, si hablamos del eje de las ordenadas, se puede decir que todo lo que está hacia la parte superior de este punto son los valores positivos y todos los que están por debajo de este punto son los valores negativos. Eso quiere decir, para retomar esto de nuevo, si tenemos el eje X, el eje horizontal, los valores que están a la derecha de ese punto de referencia, que se conoce como punto de origen, a la derecha de él están ubicados todos los valores positivos y a la izquierda todos los valores negativos. Y si vamos con el eje de las ordenadas, que es el eje Y, todos los valores que están por arriba de este punto serán los valores positivos y los que están por debajo serán los valores negativos. Ustedes se deben estar preguntando para qué nos sirve este tema. Y este tema nos sirve para algo muy básico, que es identificar la posición de un punto en el plano. Si nosotros vemos que tenemos el eje de las ordenadas y tenemos un punto cualquiera, la distancia que existe desde este eje de las ordenadas hasta ese punto se conoce como abscisa del punto. Y si nosotros tenemos el eje de las abscisas, esa distancia que existe del eje de las abscisas hasta ese punto se conoce como ordenada del punto. Estas dos distancias se conocen como coordenadas del punto y se identifican como un par ordenado, de lo cual nosotros vamos a estar hablando a mediados de las clases. Algo que nos importa aquí es que las coordenadas de un punto nos permiten identificar en el eje de las coordenadas cartesianas su posición. Otra cosa que es importante mencionar es que esta posición o cada uno de estos puntos que se quieran identificar en el eje de coordenadas cartesianas se pueden tomar en cuenta bajo 4 cuadrantes. Cuando nosotros queremos ubicar un punto, nosotros podemos decir que él puede estar ubicado en cualquiera de 4 cuadrantes. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos estas rectas que son secantes y perpendiculares, me está dividiendo el plano en 4 semiplanos que son distintos. Estos planos se conocen como cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Esto lo vamos a entender mejor haciendo un ejercicio, ubicando algunos puntos en el plano y luego diciendo dónde se encuentran ubicados según estos cuadrantes. Entonces, los espero en este ejercicio que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ubicar cada uno de esos puntos a partir de un par ordenado que ya nosotros los conocemos y vamos a ir colocándolos en su posición en el sistema de coordenadas cartesianas. Algo que es importante es que cada par ordenado tiene un valor en X,
Eso quiere decir un punto en el eje de las abscisas, una distancia en el eje de las abscisas y una distancia en el eje de las ordenadas. Primero, recordando los pares ordenados, nosotros tenemos el punto, la coordenada en X, que sería el valor en X, coma, la coordenada en Y, que sería el valor en Y. Lo que ocupa en X, lo que ocupa en Y. Vamos con el primer punto. El primer punto lo vamos a llamar con la letra P. Y sus coordenadas van a ser menos 2, 1. Menos 2 corresponde a la distancia que existe de ese punto hacia el eje de las ordenadas. Y el 1 dice esa distancia que existe de ese punto hacia el eje de las abscisas. Entonces vamos con la ubicación de cada uno de ellos. Dice P menos 2, 1. Entonces yo agarro menos 2. Menos 2 por ser negativo en el eje X, eje de las abscisas, quiere decir que es a mi mano derecha. Menos 1, menos 2. Y el 1 quiere decir que va hacia la parte superior por ser positivo. Entonces, si nosotros proyectamos estos puntos, va a haber una intersección y esa intersección es la ubicación del punto P. Ahí está. Específicamente este punto, hablando de los cuadrantes, está en el cuadrante número 2, específicamente. Este cuadrante se conoce como el cuadrante 2. Vamos con el punto M. El punto M tiene coordenadas 1, 3, ambas son positivas. 1 en el eje X, eje de las abscisas, 1 a la derecha, en este caso sería 1 a mi izquierda, y 3 hacia la parte superior. Eso quiere decir 1, 1, 2 y 3 hacia la parte de arriba. La intersección de estas distancias hace un puntico y ese puntico se conoce como el punto M. En este caso, este punto está en el primer cuadrante porque ambas coordenadas son positivas. Eso es de suma importancia. El segundo cuadrante tiene la coordenada en Y positiva y la coordenada en X negativa. Siempre ocurre así. Vamos con el tercer punto. El tercer punto sería el punto R. Tiene coordenadas 2 menos 3. Una positiva, una negativa. En este punto tenemos 1, 2, que sería 2 en el eje X, eje de las abscisas, 1, 2, hacia la mano izquierda. Y si vemos, sería menos 3 hacia la parte de abajo. Menos 1, menos 2, menos 3. De esta manera, la intersección de estas dos distancias genera otro punto que se llama el punto R y están ubicadas o está ubicado en el cuadrante número 4. Ese cuadrante que está en la parte inferior se conoce como el cuadrante 4 y es cuando tiene la coordenada en X positiva y la coordenada en Y negativa. Vamos con el punto Q. Ahora tenemos otro. Las coordenadas del punto Q es menos 3, menos 3. Ambas son negativas. Eso quiere decir que como no corresponde a ninguna de las anteriores, este menos 3 debería estar en el tercer cuadrante, que es el que nos falta. Entonces, menos 3 en X, menos 1, menos 2, menos 3, hacia mi mano derecha. Y menos 3 en Y, eso quiere decir hacia la parte inferior, menos 1, menos 2, menos 3. La intersección de estas distancias generan otro punto que se conoce como el punto Q, en este caso. Y ese punto está ubicado en el cuadrante número 3. ¿Por qué? Porque ambas distancias o ambas coordenadas son negativas. Vamos a colocar un último punto que es de suma importancia y es por su ubicación. Ese punto lo vamos a llamar el punto K. Este punto tiene coordenadas 2, 0. 2 en el eje X y 0 en el eje Y. 1, 2. Como tiene 0 en el eje Y, quiere decir que ni sube y ni baja. Eso quiere decir que se mantiene sobre el eje de las abscisas. Entonces este punto estaría ubicado justamente en la coordenada 2 del eje X sobre el eje de las abscisas. Ahora la pregunta de ustedes es, ¿pertenece al primer o cuarto cuadrante? Bueno, pertenece a ambos. ¿Por qué? Porque como está ubicado sobre el eje de las abscisas y pertenece a ambos cuadrantes, se puede decir que este punto está en ambos cuadrantes. Algo que es de suma importancia y que nos va a ayudar a identificar bien la posición de los cuadrantes es que estos están ubicados en sentido en contra del reloj. Eso quiere decir que el primero sería el que está en la parte superior a mi mano izquierda, el segundo en mi parte superior a mano derecha, el tercero en mi parte inferior a mano derecha y el cuarto en mi parte inferior a mano izquierda. La forma de matarlo es utilizando mi máquina de rayos láser. Simplemente debo ingresar unas coordenadas. Vamos a colocar 3 metros en el eje de las abscisas hacia la parte derecha, 2 metros en el eje de las ordenadas hacia la parte superior y démosle inicio.